Buenas tardes, mi nombre es Lady Stephanie Vila. El día de hoy les vengo a explicar qué es la identidad digital pues en el mundo actual. Inicialmente tenemos que tener en cuenta en qué consiste la identidad digital y hablamos de que esta básicamente distingue la información entre pues lo que se revela expresamente por la persona y las acciones que realiza. Pues esta puede ser calculada o inferida según el análisis de las acciones que la persona lleva a cabo. Al principio, pues en realidad no se da nada físico, pero la diferencia está básicamente en el potencial que le otorga la tecnología. Esta es la persistencia de la información y pues la trazabilidad y la ordenación cronológica en el que el propio uso de la tecnología incide en el comportamiento humano y en la forma en la que se gestiona la privacidad. En este entorno hablamos de que la identidad digital, la información y la privacidad, al igual que la seguridad de los aspectos, son muy unidos porque pues se gestiona correctamente la primera de varios aspectos que se deben tener en cuenta para crear o mantener una identidad digital. Ya lo vamos a ver más adelante. En este ámbito, el concepto de propiedad sobre datos está evolucionando hacia el derecho sobre los datos y eso es precisamente pues lo que se incide en el sistema que indica la gestión de la identidad digital. Asimismo, continuamos con lo que se le denomina el ciclo de la vida de la identidad digital y hablamos de que este tiene 5 fases que son muy importantes. Entonces hablamos de la primera fase, que es la creación y la provisión, en la cual pues se da a conocer toda la información del cliente o el consumidor o cualquier otro tipo de usuario. La segunda fase básicamente es la propagación del registro de la identidad digital a otros sistemas que sean necesarios para que sea efectiva su propagación y sea fiable cualquier modificación que se realice. También hablamos pues de lo que es la tercera fase, que es la fase de uso, y esta que pues, pues que una vez creada y propagada la identidad, pues varios sistemas o agentes pueden usarla para funciones sencillas como consultar la identidad y posteriormente autenticar y autorizar cualquier acción que el usuario necesite realizar. La cuarta fase es la fase de mantenimiento, que esta consiste en la modificación de los datos o las propiedades de los mismos eh, para que la identidad se propague por el resto de sistemas de forma adecuada. Y la última fase, que es la fase de eliminación, que es borrar básicamente todos los datos de los sistemas. Asimismo, tenemos que identificar cuáles son los elementos que se deben gestionar para la construcción de la identidad digital, que esto básicamente son las reglas y los estándares para que se gestione o se use de manera adecuada los datos que se le dan o se le brindan al sistema. Esta puede ser cambiada, utilizada por personas o empresas. Los aspectos que vamos a tratar son la privacidad de los datos, la seguridad con la que se trata la información, la transparencia sobre la información de las empresas y los organismos y las organizaciones que tienen la información de los usuarios, la portabilidad de la información y los datos. Entonces vamos a iniciar con lo que es la privacidad de los datos, que se trata básicamente de respetar los datos personales que el usuario brinde a la plataforma o a la página de datos que eligió. Eh, en esta, entonces hablamos de que es muy necesario respetar los datos que allí se albergan y básicamente los ciudadanos esperan que hayan políticas que obliguen a las compañías a almacenar únicamente los datos que sean estrictamente necesarios y protegerlos así de una manera eficiente para evitar cualquier em, agresión a la persona o a los datos. Asimismo, vamos a hablar de la seguridad de los datos, en donde
Básicamente, se trata de gestionar de manera adecuada el uso de los datos, definiendo políticas de gobernanza, donde se precise claramente quién puede acceder a la información, qué no y cómo se va a tratar esa información. Durante años esta seguridad ha sido basada por la protección de la información a virus o malware y niveles de encriptación. Pero sin embargo, la dimensión de la seguridad abarca muchos más aspectos, como gestionar de manera adecuada y tratar de manera adecuada los datos que que el usuario está brindando a la empresa o al sistema. Existen diferentes mecanismos y niveles de seguridad desde el punto de vista de identificación y acceso de cuenta, que básicamente genera una huella dactilar digitalizada para así realizar un buen trato y brindarle la seguridad adecuada a estos datos o esta información que se está brindando. Seguido de esto tenemos la transparencia de los datos, que pues que el usuario tiene que saber que la información que él dé o que ella dé debe ser controlada y ofrecer una transparencia de los datos que incrementa la confianza en el servicio. em, Como objetivo, no abrumar al usuario ni cargarle pues más tareas, sino darle la oportunidad de corregir, actualizar o borrar datos en caso de que sea necesario o que él lo desee. Las empresas que mantengan o que en este caso posean estos datos deben saber comunicar de manera efectiva si los datos están verificados y completos para proveer un ecosistema competitivo y seguro. El siguiente ámbito entonces es la portabilidad de los datos. Esta engloba dos ideas que inicialmente es la estandarización de los datos y la segunda, la portabilidad de los mismos. La portabilidad es un concepto que en la actualidad no se entiende mucho, pero básicamente es la adopción de los estándares de autorización in single sign-ons, que pues se considera que es la solución para que los datos de los usuarios puedan ser usados en diferentes lugares sin tener que repetirlos una y otra vez. Esto le da seguridad al usuario y beneficia al consumidor y a las empresas, agilizando los procesos de compraventa electrónica o de aseguramiento. Y por último tenemos lo que es la economía de los datos, que hablamos de que es pues evidente que los ciudadanos desempeñan un papel muy importante en esta economía, puesto que básicamente se considera un modelo que presenta varios ganadores, como son los agregadores, recolectores y el marketing, que son los agentes de mercado. Todo esto para que haya un ecosistema de mercados de información que se dedica básicamente a la recopilación de los datos de los usuarios, la modelación y el revendimiento para poder sacar provecho de esta información. Los organizadores también, pues, de esto tienen que redefinir que los datos tienen que ser valiosos y los usuarios pueden recibir una contraprestación o un valor por estos datos si se encuentran dentro de la recepción de los contenidos que son centrados y relevantes para la empresa que lo va a tratar. Asimismo, tienen que percibir si hay un valor extra al dar sus datos y como consecuencia pues tienen que confiar en las empresas que los gestionen para pues poder hacer el, el trabajo o la portabilidad de una manera adecuada. Si se entienden bien, pues las causas del por qué se van a comercializar, las consecuencias y las compensaciones sociales del uso de datos, el modelo económico de estos datos va a estar asegurado y va a ser una oferta personalizada que va y que puede y va a beneficiar netamente al usuario. Por último, para esta presentación,
Se utilizó la lectura de identidad digital, el nuevo usuario en el mundo digital, em, y una lectura que pues me pareció oportuna para poder completar o complementar todo lo que hablé el día de hoy, que es de Wood y Smith, que es básicamente sobre qué es la identidad digital, como para dar un abrebocas a todo esto que estamos viendo. Muchísimas gracias y hasta luego.